La Iglesia Bautista de la Fe presenta su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. Bienvenidos, les saluda el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. Un fraternal saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven en las distintas provincias a través de esta señal. Gracias a los hermanos de Quinindé, allá en Pedernales, en La Concordia, en Chone, también en Puerto Limón, en Las Villegas, y de igual manera allá en Tonsupa, y por supuesto en el Carmen y aquí en Santo Domingo. Es un placer enorme poder llegar a través de este medio a su hogar con la palabra de Dios. Si hay algo que puede cambiar la vida, si hay algo que puede restaurar la mente y la vida de una persona, es la palabra de Dios. ¿Dónde comienza todo? En una relación con Dios a través de Cristo, entendiendo que solamente Cristo es el único intercesor. Él dijo cuando vino aquí a la tierra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, pasamos de muerte a vida espiritual. Dice la Biblia que todo aquel que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Y cuál es esa condenación? Bueno, la Biblia dice que por nuestros pecados estamos muertos espiritualmente. Y la única manera de poder evitar el infierno e ir al cielo es Cristo. Él mismo vino porque su Padre lo envió. Dice la Biblia que Dios mostró su amor para con nosotros en que envió a su Hijo. Cristo mostró amor hacia nosotros en que dio su vida por nosotros. La única cosa que debemos hacer es poner nuestra fe en Él. Ahora, eso implica privilegio, la vida eterna y ser llamados hijos de Dios, pero también responsabilidades. De lo que estoy hablando esta semana, Primera de Pedro capítulo 5, dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Está hablando a los pastores, ¿verdad? A los ancianos. Dice la Biblia que la recomendación es, deben ser ejemplo. Y esto es cierto. Como pastor de la Iglesia Bautista de la Fe, yo debo dar el ejemplo. Debo dar ejemplo en varias áreas, y la primera que hemos dicho es encaminar con Dios, vivir una vida espiritual, alejados del pecado, contacto permanente con la palabra de Dios, congregándonos fielmente, orando sin cesar. Dice la Biblia que debemos orar constantemente, depender en Él. Y por supuesto predicando el Evangelio, haciéndole saber a la gente que Cristo murió por ellos también. Pero ¿en qué otra área debemos ser ejemplo? No solamente los pastores de las congregaciones, pero como esposo a mi esposa, como padre a mis hijos, como jefe a los empleados, como empleados a los otros empleados. Miren, tenemos una tremenda responsabilidad los cristianos de mostrarle al mundo entero que somos cristianos. Y un cristiano no llega impuntual, un cristiano no anda con malas palabras, un cristiano no roba. Es importante que la gente vea nuestro ejemplo. ¿Cuál es esa otra área donde debemos ser ejemplo? Bueno, la primera cosa habíamos dicho, encaminar con Dios. La segunda cosa, servirle a Dios. Servirle a Dios. Mire conmigo allá el libro de Josué. Josué capítulo 24, versículo 15, dice la palabra de Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren ustedes el ejemplo de este hombre. Este hombre tomó una decisión. Este hombre no consultó a los vecinos, a los familiares, a los mejores amigos. Este hombre dijo: yo amo a Dios y he entendido que Él espera algo de mí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Con quién comienza? Con el yo. Aquí podría mucha gente decir, hay un error, ¿verdad?, en la composición de la oración. Está mal hecha porque pone el yo primero. Pero en este sentido de tomar la decisión y ser ejemplo, comienza conmigo. Yo no puedo pedirle a mis hijos que sirvan a Dios si yo no lo estoy haciendo. Yo no puedo pedirle a la congregación que sirva a Dios si yo no lo estoy haciendo. Es una tremenda responsabilidad. Y servirle a Dios es lo que mejor, ¿verdad?, podemos hacer. Es lo más hermoso que existe en la vida. Hay mucha gente que me ha preguntado: pastor, si usted tuviera la posibilidad de elegir, ¿dejaría de ser pastor? Le digo, no, claro que no. Yo me gozo de poderle servir a mi Dios. Y creo que es lo mejor que existe. Es un privilegio que Dios nos da, aunque no lo merecemos. Pero debemos servirle a Dios. ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, ahí en el libro de Romanos, mire rápidamente conmigo el libro de Romanos. Quiero mostrarle esto porque nuestros hijos, la gente que está alrededor, necesita ver una buena actitud. Y lamentablemente la peor actitud a veces viene del cristiano. Pastores negligentes que no quieren trabajar, padres que se echan en un mueble, ¿verdad?, a ver televisión en vez de ganar el dinero para mantener la familia. Y dentro del trabajo y en la escuela, en todo ámbito, debemos ser ejemplo. ¿En qué? En servir. ¿Cómo lo hacemos? Mire ahí el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Mire, cuando usted
está sirviendo a Dios tiene que hacerlo con ganas, no con negligencia, no con desgano, no con pereza, sino con ganas, sacar fuerzas, ¿verdad? Alimentarse bien, leer la palabra de Dios, de tal manera que la gente se incentive. Pero un pastor ahí perezoso, un padre de familia perezoso, un compañero de trabajo perezoso, no, eso, la gente no necesita ver eso. Nuestros hijos necesitan ver, mi padre sirve a Dios y lo hace con ganas, no es negligente, es ferviente en espíritu, lo hace porque lo hace para mi Dios. Y qué bueno sería que el Señor sepa que cuando le servimos, lo hacemos bien. Gracias por acompañarnos. Se despide el pastor Franco Loyola de la Iglesia Bautista de la Fe. La Iglesia Bautista de la Fe presentó su ministerio de radio y televisión, Tiempo de Reflexión. La Iglesia Bautista de la Fe le invita a sus servicios de alabanza, adoración y predicación. Kilómetro 9 vía Achone, instalaciones de la Escuela Espíritu Santo.